Bienvenidos a un pequeño vídeo referente al tema de estudio número 2, gráficas y funciones. Existen gráficas de forma lineal, como observan en la primera imagen, gráficas de forma exponencial, como indico en la segunda imagen, y gráficas de formas logarítmicas de diferentes formas, como está en la tercera imagen, y hay otros tipos de gráfica. En esta ocasión solo nos enfocaremos en la gráfica lineal. Veamos, en la siguiente imagen nos brindan información de la longitud versus fuerzas, el comportamiento de qué sucede de acuerdo a una X cantidad de fuerzas en Newton referente a la longitud. Como observan, esta gráfica lineal inicia dentro del cuadrante número 1 del plano cartesiano, pero es importante conocer una información con respecto al eje de las Y, que se llama punto de intersección, y para conocer ese punto de intersección nos ubicamos de donde inicia la gráfica y con ayuda de la regla y el lápiz nos proyectamos hacia el eje de las Y, como estoy indicando acá, y donde toque al eje de las Y, como indico con el cuadrito verde, se llama punto de intersección, es decir, que esta recta pasa por ese punto, y ese dato es muy importante conocerlo. Para conocer el valor de la pendiente en una gráfica lineal, siempre se denota con la letra M minúscula. Se trabajan con triángulos rectángulos, como voy a mostrar algunos a continuación, como este que está aquí, no funciona, o este segundo triángulo, o este tercer triángulo, o este cuarto triángulo, incluso este otro triángulo, o cualquier otro triángulo que usted desee utilizar, siempre y cuando sea de forma rectangular, y los puntos de las gráficas son funcionales para conocer el valor de la pendiente, que en este gráfico en particular es menos 10, es negativo. Si nos ubicamos en cualquiera de estos puntos, observamos que va descendiendo la gráfica, va hacia abajo, por eso que es negativo. Veamos el paso para conocer el valor de la pendiente para el cálculo. Trabajamos con este triángulo de aquí, me ubico en el punto de la gráfica, y como esta recta es paralela al eje de las Y, conocemos a Y sub 1, que en este caso vale 130, Y sub 2, que vale 80, la recta del triángulo paralela al eje de las X, X sub 1 vale 7 y X sub 2 vale 12. Estos datos son muy importantes ubicarlos porque lo vamos a usar en la ecuación que se suele utilizar para el cálculo de la pendiente. M igual Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Reemplazamos en el lugar de Y sub 2 80, que fueron los datos que localizamos acá. Y sub 1 130, X sub 2 vale 12 y X sub 1 7. Luego 80 es positivo, 130 es negativo, restamos, eso nos da negativo 50 porque se coloca el signo del número más grande, en este caso negativo 130. A 12 le quitamos 7, nos da 5 positivo porque 12 es mayor que 7, se coloca el signo del número mayor. Luego dividimos 50 entre 5, nos da 10, negativo porque menos entre más es menos. Importante colocar las unidades siempre, centímetros sobre newton, porque en este caso estamos hablando de la longitud en centímetros versus fuerzas en newton. Posteriormente es importante también conocer el nombre de la gráfica, que en esta ocasión ya sabemos que es lineal, y la ecuación que se suele usar para representarla es Y sub 0, también puede ser Y igual a mx más b. Y como ustedes observan, la variable x tiene exponente 1 porque no se escribe, y siempre las ecuaciones lineales tienen exponente 1. Si aquí hubiese sido 2, entonces la gráfica es una curva y son funciones cuadráticas. 3 son otros tipos de gráficas, pero en este caso es lineal. La ecuación matemática de estos datos que están en este gráfico es la a continuación. En el lugar de Y sub 0, ¿de quién nos están hablando? De la longitud, por eso L. M, que es la pendiente, que vale menos 10, por eso hicimos este cálculo para conocerla. En el lugar de X están las fuerzas en Newton, por eso colocamos F mayúscula más 200, que era el punto de intersección que mencioné anteriormente cuando proyectamos la recta hacia el eje de las Y. Es que era un dato muy importante conocer. Y trabajaremos con esta ecuación de acuerdo a preguntas que nos hagan referente al gráfico. Por ejemplo, si nos preguntan, para F igual 2 newton, el valor de L es,
L refiriéndose a la longitud. Y nos dicen que lo busquemos gráfica y analíticamente. Analíticamente es utilizando la ecuación y sub 0 igual a mx más b. En el lugar de y sub 0 la longitud igual en la pendiente que es m menos 10. En lugar de x la fuerza más 200 que es el punto de intersecto. L es igual a menos 10 y en el lugar de F sustituimos la información que nos dan, 2 newton, entre paréntesis, más 200. Luego multiplicamos menos por más menos, 10 por 2, 20, más 200. Luego restamos, porque tenemos negativo y positivo, 200 menos 20, 180 centímetros. Significa que cuando la fuerza es 2 newton, la longitud es 180 centímetros. Este es el proceso analítico. Gráficamente es, si yo me ubico aquí en la fuerza cuando es 2 newton hacia la recta, ¿qué sucede con la longitud si la proyecto con ayuda siempre de una regla y lápiz? Nos da 180. Este es el proceso gráfico y acá el proceso analítico. Éxitos y bendiciones.